estamos explicando. Ya pasé ahorita el link de la clase que tuve con los contadores, pero las voy a separar. Cada quien va a tener su clase. Mira, qué cosita tan bella el perrito de Delia. Todos con sus perritos y sus gatitos. Entonces muestro los míos, preciosos. Entonces, está muy general. ¿Cuál es la otra enunciado que tenemos por ahí? Los fierros, el puente, la estructura en movimiento. ¿Y cuál era la otra? La estructura es muy interesante. La estructura es muy interesante. Igual, ese enunciado está muy general. No sé a qué estructura se refiere. ¿A la estructura del edificio? ¿A la estructura de una oración? Está muy interesante. ¿A la estructura de La obra de arte. una obra de arte? Puede ser, sí, de una obra, de un cuento literario. Está muy, 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 muy general también. Esas dos oraciones que nos dictaron están muy generales, pero las otras son más específicas. Entonces, las similitudes que pudimos ver de esas 4, en 2 nada más, pudimos ver que la similitud ahí, la palabra estructura, se está refiriendo a la base de algo, al soporte, al apoyo de algo. Y luego, la pregunta número 4 dice, ¿qué diferencias vemos? Que en esas 4 oraciones, ¿qué diferencias ves? ¿Hay alguna diferencia en la palabra estructura que una se utilice para una cosa y en otras oraciones la palabra estructura se está usando para otra cosa? ¿Se le da otro sentido? Chécala. Sí, si le ¿Sí? hubiera puesto, es muy interesante esa obra de arte o algo así, fuera Ok. diferente. Ahí veríamos, sí, podemos nosotros agregarle eso. La estructura de esa obra de teatro es muy interesante. Ahí hay una diferencia, comparándola con las otras dos, porque en las otras dos hablábamos de la estructura como una base o soporte de algo. Y en esta oración, la estructura de la obra de teatro es muy interesante, no se refiere al soporte propiamente. ¿A qué se refiere? ¿A qué crees que se refiere ahí la palabra estructura? La estructura de una obra de teatro es muy interesante. A la base de la trama o algo así. Bueno, puede ser a la base de la trama, ahí sería el uso igual. Si decimos que se refiere a la base de una trama, ahí el uso de la palabra estructura sería el mismo, la base de algo. En sí, la palabra estructura, muchachos, se refiere base, soporte. También la palabra estructura hace referencia a la forma, a los elementos que forman algo. En ese enunciado, la estructura de la obra de teatro es muy interesante. Podemos pensar que se refiere a todos los elementos que forman esa obra de teatro. Los personajes, ¿cómo se dice? La utilería, el escenario, todos esos elementos que forman la obra de teatro son muy interesantes. Aquí tenemos 2 significados de la palabra estructura. Uno, que se refiere a base, apoyo de algo, como en la estructura del puente, es decir, la base del puente. Otro significado de la palabra estructura también puede ser a los elementos, a todo lo que está ahí y que le va a dar forma a algo. ¿Sí? Ya tenemos 2 maneras de ver la palabra estructura. Ahora, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿A qué crees que se refiera el concepto estructura socioeconómica? Ya viendo ahorita los 2 significados que podemos darle a la palabra estructura, ponme ahí, a tu manera de ver y a tu manera de pensar, ¿qué crees que se refiere al concepto estructura socioeconómica? Te voy a dar 2 minutitos para que hagas eso y compartirlo ahorita. Te estoy viendo, ¿eh? Los niños, caninos.
Ya terminé, maestra. Ok, vamos a esperar un minutito más, nada más, para que terminen sus demás compañeros. Quienes vayan acabando, pónganme el pulgarcito para checar quienes ya están terminando y ver cuántos faltan. 1, 2, 3, muy bien. No me busques en internet, tú piensa. Ahorita vamos a ver si estaba cerca. Oscar Sánchez, muy bien. Yasmín también. Manuel Bonilla. Ahorita tú te vas a dar cuenta qué tan cerca o qué tan lejos estabas de la idea que tienes acerca de lo que es una estructura socioeconómica. Mañana tenemos clase, creo que a las 9:20, ¿ok? Mañana nos vemos a las 9:20. Maxi, no. Maximiliano. ¿Mande? ¿Se llama Maximiliano? ¿Se llama Es Maximiliano? Maxi. Cuando se porta mal y lo regaño le digo Maximiliano. Pero Así si de- no, es Oye, Maxi. ¿Mande? se llamó mi vecino de al lado. Ya sé, por eso no le puse Maximiliano, es Maxi nada más. Pero es el perrito chihuahua que tengo en adopción. Ya va a cumplir un mes con él. Mi niño precioso. A ver, maestra. Si alguien está interesado, me dice y le mando fotos de Maxi. Voy apenas puedo con mi perrita. Ya, yo tengo 3 y con Maxi 4. Mi perro es muy celoso. No, Entonces, se deprime si adopto. ¿qué raza es su perrito? Un terrier escocés. No sé cómo sea la personalidad de sus perritos. Pero Como bueno, este perro es muy cariñoso. Y si alguien se quiere acercar con amor, o sea, otro perro con amor a mí lo ataca. cosilla. Celoso el chiquillo. Bueno, vamos a ver, muchachos, ya acabamos. A ver, dígame quién no le ha preguntado. América. ¿Qué puso usted, América? Yo puse, es un conjunto de elementos que mantiene unidos las partes de un todo. Ok, es un conjunto de elementos que mantienen unidas las partes de un todo. Ahí nada más hay que aclarar, es un conjunto de elementos que mantienen la economía, porque estamos hablando de estructura socioeconómica, que mantienen la economía de un país, ¿no? Muy bien. Fátima, ¿me comparte su definición de estructura socioeconómica? Es la base de una sociedad para todo el mundo conforme a la economía y el sustento de todo lo que hay en el mundo. Ok, es la base, eso es muy importante. Ya dijimos que la palabra estructura significa base o un conjunto de elementos, como lo dijo América. Es la base económica. Yo agregaría esa palabra para que fuera más precisa. Es la base económica de una sociedad o es la base económica del mundo en sí, porque tenemos una economía ahora globalizada que abarca a todos. Puga, Yo puse, es lo que sostiene o sirve como base para la economía de una entidad o país. muy bien. Yasmín, ¿Cuál maestra? a usted, segura, perdón. Es que Villarreal es Nelly, usted es Yasmín. Es la base del progreso en la vida cotidiana, ayudar al económico y sustento mundial. ¿Ok? En la ayuda en la economía es la base de la economía de un país. A ver, Nelly. Ay, no puse nada. No puso nada, Nelly, ándele, cielo. Es la base de la sociedad económica. Así le más le puse. Es la base. Podemos concluir, por ejemplo, cuando hablamos de estructura socioeconómica, hablamos entonces de la base, cómo está formada la economía de un país y cuál es su base. Acuérdate que dijimos que la palabra estructura se refiere a una base o algo que le da forma. Entonces, cuando hablamos de estructura socioeconómica, nos referimos, independientemente si es de México o de cualquier país, cuando hablamos de estructura socioeconómica, nos referimos a cómo está formada la economía de un país. ¿Cuál es la base de la economía de un país? ¿Cómo le hace un país
para tener ingresos. ¿De dónde saca un país su dinero? Y cómo ese dinero que obtiene, que luego vamos a ir viendo cómo se obtiene precisamente, cómo le hace para distribuirlo. ¿Sí, Vargas? Yo le Comercio. había puesto las dos, o sea, que es la base de la economía y también ¿cómo se llama? Los elementos, porque pues por eso vas teniendo economía, más o menos. Así es, definitivamente. Y luego de ahí la siguiente pregunta. ¿Cuáles crees tú que sean los elementos que forman la estructura socioeconómica de un país? ¿Qué crees tú que sean las partes, los aspectos, cuáles son las cosas, cuáles son los elementos que están ahí presentes y que ayudan o aportan a la economía de un país? ¿Qué se necesita? Dicho de otra manera, ¿qué se necesita para la economía de un país? Trata de contestar esa pregunta, ahorita lo vamos a checar aquí todos juntos, pero trata tú de contestar a lo que tú crees. ¿Qué elementos se necesitan para darle soporte a la economía de un país? Quien vaya terminando, ya saben, pongan su pulgarcito, por favor, para saber quiénes ya acabaron. América, muy bien. Bonilla, Yasmín, Vargas, Cielito, Mauricio, Daniel. Un minutito más, porque ya nos queda poco tiempo de la clase. ¿Quién más? Ahora al revés, pongan pulgarcito las personas que faltan, quienes no han terminado aún. Entonces ya todos acabamos. A ver, Daniel, ¿qué elementos cree usted que están ahí presentes y que dan base, que dan soporte a la economía de un país, Daniel? Comercio. El comercio, así es. ¿Qué Consumo. más? ¿Perdón? Consumo. El comercio, bueno, la demanda, el consumo. Nada Propaganda. más propaganda, Política comercial. las políticas comerciales. Muy bien. Carla, ahí está. ¿Qué elementos puso usted que dan esa base, que dan ese soporte a la economía de un país? Publicidad, pero pues es lo mismo. Ok, no importa que se repita lo que haya puesto su compañero. Publicidad. ¿Nada más puso publicidad? Sí. Ok, Delia. ¿Qué puso usted, Delia? No puso nada. ¿A quién vamos a preguntarle? ¿Chacón estará con nosotros?
¿Anda por ahí, Chacón? No. Sofi, ¿usted qué puso? No puso nada. Sofía, ¿usted qué puso? Bueno, se nos va a acabar el tiempo, lo vamos a checar la siguiente clase, muchachos. Vamos a continuar con este punto para ya después pasar a lo que es la presentación y otros aspectos. Nos vemos mañana a las 9:20, ¿ok? Pónganse a trabajar y hacer sus actividades, muchachos. Hasta mañana.